El sol del mediodía en Dust Creek no iluminaba, castigaba, transformando la calle principal en un corredor de polvo sofocante y calor trémulo, donde la compasión se evaporaba antes de tocar el suelo. Una multitud inquieta se aglomeraba frente a la tarima de madera bruta improvisada delante del almacén general, con sus rostros sudorosos reluciendo con una expectativa mórbida que nada tenía que ver con el comercio honesto. Los hombres escupían tabaco en el suelo seco. Las mujeres se abanicaban con abanicos mugrientos, y el zumbido de las conversaciones crueles llenaba el aire estancado como un enjambre de moscas, atraídas por el olor de algo podrido. En el centro de aquella arena de juicio social, la humanidad era reducida a mercancía, y la curiosidad perversa de la ciudad estaba a punto de ser alimentada por la exposición de la desgracia ajena, transformando el sufrimiento de una única alma en un espectáculo público barato. Silas Thorne observaba todo desde la periferia de la multitud, una figura inmóvil y silenciosa, semejante a una roca antigua que resiste el flujo de un río fangoso, sin dejarse arrastrar por la corriente. Apoyaba el peso de su cuerpo cansado contra un poste de atar caballos, con el sombrero de ala ancha proyectando una sombra severa sobre los ojos que, aunque habituados a la soledad del desierto, demostraban un cansancio profundo ante aquella exhibición humana. Sus manos, callosas por el trabajo arduo en el refugio de piedra, descansaban en los bolsillos del abrigo raído, no por relajación, sino para contener la tensión que comenzaba a endurecer sus músculos. No estaba allí por la mercancía, ni por el placer sádico que animaba a los vecinos. Estaba allí apenas para cumplir una necesidad burocrática de provisiones. Pero el destino parecía haber trazado una línea diferente en la arena aquel día. En la tarima, el subastador, un hombre de traje a rayas manchado de sudor y sonrisa grasienta, dirigía la orquesta de escarnio con la habilidad de quien lucra, con la miseria ajena desde hace mucho tiempo. Golpeaba un pequeño martillo contra el parapeto, llamando la atención hacia el lote especial del día, usando palabras que despojaban de dignidad antes incluso de que cualquier prenda de ropa fuera tocada. Su voz nasal cortaba el aire caliente, prometiendo una ganga para quien tuviera estómago fuerte o necesidad desesperada, tratando la vida humana como ganado marcado para el matadero. Gesticulaba hacia la cortina de arpillera detrás de sí, creando un suspenso teatral que solo servía para aumentar la ansiedad de la audiencia, mientras el olor agrio a whisky barato y cuerpos no lavados se intensificaba bajo el sol implacable de Nuevo México. Entonces, ella fue traída a la luz, o mejor dicho, empujada hacia el centro del escenario como un animal acorralado, que sabe que no hay hacia dónde correr. La figura era pequeña, frágil, enteramente cubierta por un vestido gris desgastado y, lo más perturbador, un velo negro y espeso que cubría toda su cabeza y hombros, negándole al mundo cualquier vislumbre de su humanidad. Temblaba visiblemente, un temblor que no venía de un frío inexistente, sino del terror absoluto de estar expuesta a los ojos depredadores de aquella ciudad despiadada. La tela negra absorbía el calor solar, transformando su escondite en un invernadero sofocante, pero ella sostenía los bordes del velo con las manos enguantadas, como si aquel paño fuera la única barrera restante entre su alma herida y el abismo total. La multitud reaccionó no con silencio, sino con un murmullo de decepción mezclado con burla, exigiendo ver lo que se escondía debajo de aquella cubierta fúnebre que desafiaba su curiosidad. Alguien gritó desde el fondo preguntando si ella era un fantasma o un monstruo, provocando risas crueles que rebotaron en las fachadas de madera de las tiendas vecinas. El aislamiento de ella era palpable. Rodeada por decenas de personas, estaba completamente sola en el universo, encogida bajo el peso de juicios que la definían antes incluso de conocerla. Silas sintió un gusto amargo en la boca, una mezcla de bilis y polvo, mientras observaba la postura defensiva de la mujer, reconociendo en su lenguaje corporal el mismo miedo paralizante de un animal atrapado en una trampa de acero. El subastador, percibiendo que la vacilación de la mercancía podría enfriar las ofertas, decidió intervenir con la brutalidad casual de quien no ve alma, solo lucro y espectáculo. «Señores, no se dejen engañar por él». «¡Misterio!», gritó él. «Lo que tenemos aquí es una trabajadora fuerte, a pesar de... marcada por el fuego del infierno». Y sus palabras flotaron como una sentencia condenatoria. Comenzó a narrar la historia de ella como si fuera un cuento de terror barato, hablando sobre llamas, accidentes
y la deformidad que supuestamente justificaba el precio bajo, alimentando la imaginación mórbida de los presentes. Cada palabra de él parecía un látigo invisible golpeando a la mujer velada, que se encogía aún más, intentando desaparecer dentro de sí misma, deseando ser invisible en un mundo que exigía que ella fuera un monstruo. La tensión alcanzó el punto de ruptura cuando el subastador, impaciente con las ofertas bajas y queriendo probar el valor de su descripción, extendió su mano gorda hacia el rostro de la mujer. «Vamos a mostrarles que aquí no hay gato por liebre», anunció él, con la clara intención de arrancar el velo y exponer la humillación de ella para el entretenimiento de la plaza pública. La mujer soltó un sonido ahogado, un gemido de puro pánico, y retrocedió, pero la tarima era pequeña y el abismo de la audiencia estaba justo detrás. El tiempo pareció desacelerar. El brazo del hombre avanzaba, los ojos de la multitud se abrían en anticipación sádica, y el velo negro oscilaba con la respiración desacompasada de aquella que prefería la muerte a la exposición de su dolor. Fue en ese instante fraccionado, donde la crueldad estaba a punto de triunfar sobre la dignidad, que el sonido de botas pesadas golpeando la madera hueca de los escalones cortó el aire. Silas Thorne subió a la tarima con una agilidad sorprendente para su tamaño, moviéndose no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza inevitable y peligrosa. Antes de que los dedos sucios del subastador pudieran tocar el borde del velo, la mano de Silas se cerró alrededor de la muñeca del hombre, con la presión de una morsa de hierro, deteniendo el gesto en el aire. El silencio cayó sobre la plaza, instantáneamente, pesado y absoluto, mientras el subastador miraba, conmocionado y con dolor, a los ojos fríos e insondables del ranchero que ahora se interponía entre la víctima y sus verdugos. «La compro tal como está». La voz de Silas no era alta, pero poseía una gravedad tectónica que hizo vibrar la madera de la tarima, y alcanzó los oídos de todos en la primera fila. No soltó la muñeca del subastador hasta ver el miedo sustituir a la arrogancia en los ojos del hombre, empujándolo levemente hacia atrás para crear un espacio de seguridad alrededor de la mujer. Con la otra mano, sacó un fajo de billetes del bolsillo, una suma que excedía por mucho el valor pedido, y lo arrojó sobre el barril que servía de mesa, sin tomarse la molestia de contar o regatear. Para Silas, aquel dinero no estaba comprando una esposa o una sirvienta, estaba comprando el derecho de aquella mujer a mantener su velo, su secreto, y el resto de dignidad que le sobraba. Silas se volvió hacia ella, ignorando completamente a la multitud atónita que intentaba procesar el giro repentino en aquel teatro de crueldad cotidiana. No intentó tocarla, ni siquiera ofreció el brazo, consciente de que cualquier contacto físico en aquel momento podría ser interpretado como una agresión más o una exigencia de posesión. En su lugar, solo hizo un gesto sutil con la cabeza hacia la escalera de la tarima, indicando la salida, y susurró una única palabra: «Vamos». La mujer, aún temblorosa, pero percibiendo el cambio en 1907, la atmósfera, la sustitución de la amenaza inminente por una protección silenciosa, comenzó a seguirlo, bajando los escalones con la cautela de quien camina sobre vidrio roto. Atravesaron la multitud que se abría como el mar rojo, no por respeto religioso, sino por un temor instintivo a la figura imponente de Silas y al aura extraña que envolvía a la pareja. Nadie se atrevió a reír o hacer bromas mientras caminaban hasta la carreta estacionada en el extremo de la ciudad, donde el desierto comenzaba a reclamar su territorio. Silas la ayudó a subir sin tocar su piel, solo ofreciendo apoyo en el codo cubierto por la tela gruesa, y tomó las riendas, guiando a los caballos lejos de Dust Creek, mientras la ciudad quedaba atrás, tragada por el polvo y el calor. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no hechas y de un destino incierto que ahora compartían bajo el sol poniente. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. El viaje de regreso al rancho fue un ejercicio prolongado de silencio opresivo, roto solo por el chirrido rítmico de las ruedas de la carreta y por la respiración pesada de los caballos subiendo el sendero pedregoso. Silas mantenía los ojos fijos en el horizonte, donde el cielo violáceo encontraba la silueta irregular de las montañas, negándose a mirar hacia atrás, hacia la figura temblorosa envuelta en negro. Elena permanecía rígida en el banco de madera, sosteniendo los bordes del velo con tanta fuerza que los nudillos de los dedos, ocultos por los guantes, debían estar blancos, anticipando la violencia con cada sacudida del camino. El aire se volvía más fresco a medida que ascendían al valle aislado, dejando atrás el calor sofocante de la ciudad.
pero la temperatura dentro de la carreta permanecía congelada por el miedo y la incertidumbre absoluta. Para ella, cada kilómetro recorrido no era una fuga, sino un transporte hacia una nueva prisión, tal vez más solitaria y peligrosa que la anterior. El refugio de piedra surgió entre las sombras del atardecer como una fortaleza natural, una estructura robusta de madera oscura y piedra local, anidada bajo la protección de un acantilado de piedra caliza. No había la delicadeza de las casas de la ciudad, solo una funcionalidad bruta que reflejaba el alma de su propietario, con cercas bien cuidadas y un porche amplio que parecía vigilar el valle vacío. Silas detuvo los caballos frente a la entrada principal, cesando abruptamente el sonido de los cascos, permitiendo que el ruido del viento en los árboles cercanos llenara el espacio auditivo con un susurro melancólico. Él bajó primero, con movimientos lentos y deliberados para no asustarla, y rodeó la carreta, deteniéndose a una distancia respetuosa antes de hacer un gesto indicando la casa. Elena vaciló, con el cuerpo paralizado por el terror a lo desconocido, sus ojos barriendo el entorno a través de la trama de la tela negra, buscando rutas de escape que no existían en aquella inmensidad salvaje. La entrada a la casa fue un ritual de tensión palpable, donde el sonido de las botas de Silas en el suelo de madera resonaba como un trueno en el silencio sepulcral del interior. El olor a tabaco viejo, cuero y madera de pino saturaba el aire, un aroma masculino y antiguo que hizo que Elena se encogiera instintivamente contra la pared más cercana. La sala principal estaba sumergida en la penumbra, iluminada solo por las rendijas de luz que morían en el suelo polvoriento, revelando muebles simples y funcionales, desprovistos de cualquier toque femenino o suavidad. Silas se detuvo en el centro de la habitación, se quitó el sombrero y lo giró en sus manos, pareciendo repentinamente fuera de lugar en su propia residencia ante aquella presencia extraña y fantasmal. No encendió las luces inmediatamente, permitiendo que la oscuridad sirviera como un manto protector para ella, comprendiendo intuitivamente que la luz fuerte sería, en aquel momento, una forma de agresión no deseada. Silas indicó una puerta de roble sólido a la derecha, murmurando que aquel sería su cuarto, y que había un cerrojo robusto del lado de adentro para su total seguridad. La revelación de que él no pretendía compartir el espacio, ni exigir los derechos que la ciudad entera asumió que él cobraría, dejó a Elena estática, incapaz de procesar la ruptura de su expectativa trágica. Él explicó, sin mirar directamente al velo, que dormiría en el granero o en el despacho, y que ella era libre de disponer de aquel espacio como su santuario inviolable. Al entrar en la habitación, ella encontró una cama limpia, una ventana con cortinas gruesas y una jarra de agua fresca, lujos simples que contrastaban violentamente con la brutalidad de la subasta. Cuando la puerta se cerró, ella escuchó los pasos de él alejándose, no hacia ella, sino hacia afuera de la casa, dejándola sola con su respiración desacompasada. La primera noche en el rancho fue una vigilia insomne, marcada por los crujidos naturales de la madera de la casa enfriándose y por el aullido distante de los coyotes que reclamaban la noche en el desierto. Elena permaneció sentada en el borde de la cama, aún vestida y con el velo cubriendo su rostro, incapaz de creer en la seguridad que la traba de la puerta prometía. Afuera, en el granero, Silas observaba la ventana iluminada de su cuarto, fumando un cigarrillo cuyo brillo anaranjado era el único punto de calor en la oscuridad azulada. Él sabía que la confianza era un animal arisco que no se domaba con fuerza, sino con tiempo y espacio, y estaba dispuesto a dormir en la paja el tiempo que fuera necesario. El silencio entre la casa y el granero no estaba vacío, sino cargado de una conciencia mutua. Dos soledades que ahora orbitaban el mismo centro de gravedad sin atreverse a colisionar. El amanecer trajo una luz grisácea que se filtró por las rendijas de las cortinas, despertando a Elena de una siesta inquieta a la realidad de su nueva prisión, o refugio. Ella esperó horas, escuchando los sonidos de la rutina matutina de Silas afuera, el cortar de leña, el relinchar de los caballos, el tintineo de herramientas de metal. Solo cuando tuvo la certeza de que él se había alejado hacia los pastos, se atrevió a salir de la habitación, moviéndose por la casa como una sombra silenciosa y desconfiada. Su primera acción no fue explorar, sino buscar todos los espejos o superficies reflectantes de la casa, cubriéndolos con trapos viejos que encontró en un baúl. La visión de sí misma era un tormento que ella no podía soportar, y eliminar su reflejo era la única manera de reivindicar algún control sobre aquel ambiente extraño.
transformando la casa en un espacio sin juicio visual. Cuando Silas regresó al mediodía, encontró la comida que había dejado en la mesa intacta, pero notó inmediatamente los espejos cubiertos en la sala y en el pasillo. Se detuvo frente a un pequeño espejo de afeitar cubierto por un trapo de cocina percudido, y, por un momento, su mano flotó como si fuera a quitarlo, pero se contuvo. Comprendiendo el mensaje silencioso de aquel gesto desesperado, aceptó la nueva regla de la casa sin proferir una palabra de protesta o curiosidad. Comió su comida de pie, en la cocina, y dejó una porción fresca cerca de la puerta de la habitación de ella, golpeando levemente la madera con los nudillos para anunciar su presencia sin invadir. La casa comenzaba a transformarse, adaptándose a las cicatrices invisibles de ella, convirtiéndose en un ecosistema donde el dolor dictaba la decoración y el silencio era la lengua oficial. Los días siguientes establecieron un ritmo monótono y seguro, una danza de evasión donde la presencia física de uno era la señal para la desaparición del otro. Elena aprendió los horarios de Silas con la precisión de un reloj, aventurándose fuera de la habitación solo cuando la silueta de él desaparecía en la línea del horizonte. Ella comenzó, tímidamente, a tocar los objetos de la casa, pasando los dedos enguantados por el polvo acumulado en los estantes, sintiendo la textura de la negligencia que permeaba el lugar, impulsada por una necesidad de pagar su estancia, o tal vez solo para ocupar la mente aterrorizada, comenzó a limpiar, barriendo el suelo y organizando el desorden de años de vida solitaria. La casa, antes estancada, comenzó a respirar nuevamente, con el aire circulando y la luz entrando de manera más ordenada, aunque ella misma permaneciera en las sombras. Silas percibía los cambios sutiles al regresar al final del día: la chimenea limpia, la ropa doblada, el olor a polvo sustituido por el aroma de jabón y hierbas secas. Él nunca mencionaba el trabajo de ella, temiendo que el reconocimiento la hiciera retroceder a la inactividad defensiva, pero su gratitud se manifestaba de otras formas. Comenzó a dejar pequeños regalos junto con la comida: un trozo de tela suave, un libro antiguo encontrado en la ciudad, flores silvestres que se marchitaban con el calor, pero que él traía con cuidado. Eran ofertas de paz, intentos torpes de comunicación de un hombre que había olvidado cómo hablar con suavidad, depositadas en el altar de su puerta cerrada. Se sentía un intruso en su propia casa, pero extrañamente, la presencia fantasmal de ella llenaba el vacío que él ni sabía que cargaba, dándole un propósito nuevo a su regreso diario. La soledad de Silas, antes una compañera aceptada, comenzó a pesar de una manera diferente, transformándose en una necesidad de compartir la existencia, aunque fuera a través de una barrera física. En una noche particularmente silenciosa, arrastró una silla al pasillo, sentándose del lado de afuera de la puerta de ella con un vaso de whisky en la mano. Comenzó a hablar, no para ella, sino para el aire, con su voz grave y ronca narrando la historia del rancho, las sequías que enfrentó y la terquedad de la tierra en no ceder. No esperaba respuesta, y no obtuvo ninguna, pero continuó hablando, detallando la banalidad de su vida como si ofreciera pedazos de su propia normalidad para anclarla. Del otro lado de la puerta, Elena estaba sentada en el suelo, con la espalda presionada contra la madera, escuchando cada palabra como si fuera agua en un desierto, la voz de él tejiendo una cuerda de seguridad en la oscuridad. Una tarde, el calor se volvió insoportable, el aire quieto y denso como una manta de lana mojada, haciendo que el sudor pegara la ropa al cuerpo. Silas pasó la mañana bombeando agua del pozo artesiano, llenando grandes cubos de metal con un líquido helado y cristalino que parecía un milagro en aquellas tierras áridas. Cargó los cubos hacia el porche trasero, donde había una tina de lavado antigua, y preparó un baño, dejando jabón y toallas limpias sobre un banco cercano. Golpeó la puerta de ella y anunció el baño, avisando que se quedaría en el frente de la casa, vigilando el camino, garantizando que nadie, ni siquiera él, se acercaría a la parte trasera. Era un gesto de intimidad práctica, un reconocimiento de las necesidades físicas de ella que trascendía el miedo, ofreciendo la purificación del agua como un alivio para el cuerpo, y tal vez, para el alma. Elena escuchó los pasos de él alejarse, y tras un largo momento de vacilación, salió al porche trasero, con el velo aún cubriendo su rostro. La visión del agua limpia reflejando el cielo azul fue hipnótica. Hacía meses, tal vez años, que ella no tenía la oportunidad de bañarse sin prisa o miedo a la intrusión. Se desvistió detrás de una sábana que colgó en el tendedero improvisado,
entrando al agua con un suspiro que fue mitad alivio, mitad sollozo contenido. Silas, sentado en el porche delantero con su rifle en el regazo, escuchó el sonido del agua moviéndose y cerró los ojos, sintiendo una responsabilidad sagrada en proteger aquel momento de vulnerabilidad. El agua lavaba el polvo del desierto, pero él esperaba, con una esperanza silenciosa, que ella también pudiera lavar, poco a poco, el terror que la mantenía cautiva bajo el velo. La tranquilidad frágil fue puesta a prueba días después, cuando un vendedor ambulante de suministros apareció en el camino principal, con su carreta tintineando con ollas y herramientas. Silas interceptó al hombre lejos de la casa, comprando provisiones apresuradamente y siendo cortante en las palabras, con su postura bloqueando cualquier visión del porche o de las ventanas. El vendedor, curioso y propenso al chisme, intentó estirar el cuello, preguntando con una sonrisa maliciosa sobre la adquisición que Silas había hecho en la ciudad, usando términos que hicieron hervir la sangre del ranchero. Silas cortó la conversación con una mirada que prometía violencia física, despachando al hombre con una aspereza que bordeaba la amenaza. Pero el daño estaba hecho. El mundo de afuera aún se acordaba de ellos. Al volver a la casa, Silas sintió el peso del juicio externo invadir su santuario, cuestionando si estaba protegiendo a Elena o solo, escondiéndola como un secreto vergonzoso. Para compensar la intrusión del mundo exterior, Silas trajo de su baúl personal un rollo de tela de algodón azul claro, algo que había pertenecido a su madre y que él había guardado sin motivo aparente. Dejó la tela sobre la mesa de la cocina, junto con una tijera de costura y agujas, una invitación muda para que ella creara algo para sí misma que no fuera el negro fúnebre. Cuando Elena encontró la tela, tocó la suavidad del material con una reverencia, casi religiosa, el color recordándole un cielo que ella no se atrevía a mirar directamente desde hacía mucho tiempo. Esa tarde, el sonido de la tijera cortando la tela y el ritmo de la aguja se convirtieron en la música de la casa, una señal de que ella estaba comenzando a construir, literalmente, una nueva capa sobre su piel herida. Silas escuchó su trabajo y sintió una satisfacción tranquila. Ella estaba abandonando, aunque fuera mínimamente, el estancamiento de la víctima para asumir la acción de la creadora. La noche trajo el terror de vuelta, no en forma de hombres o subastas, sino a través de las pesadillas que acechaban el sueño de Elena como demonios persistentes. Un grito agudo y desesperado rompió el silencio de la madrugada, un sonido de pura angustia que hizo que Silas saltara de su catre en el granero y corriera hacia la casa con el corazón acelerado. Llegó a la puerta de la habitación de ella en segundos, con la mano flotando sobre el pomo, listo para derribarla y enfrentar cualquier amenaza que la estuviera hiriendo. Pero entonces escuchó los sollozos ahogados y palabras inconexas sobre fuego y dolor, dándose cuenta de que el enemigo no era físico, sino una memoria que él no podía combatir con puños o balas. Apoyó la frente en la madera fría de la puerta, susurrando su nombre repetidamente, un ancla sonora para traerla de vuelta a la realidad, pero respetando la barrera física que ella había impuesto. La mañana siguiente estuvo cargada de una vergüenza densa. Elena no salió de la habitación, mortificada por haber revelado su fragilidad auditiva, temiendo que él ahora la viera como loca además de monstruosa. Silas, por su parte, actuó con una normalidad exagerada, haciendo más ruido en la cocina del necesario para mostrar que la vida continuaba y que el grito no había alterado el orden de las cosas. Preparó un café fuerte y dejó la taza humeante en el suelo del pasillo, diciendo en voz alta que todos tienen pesadillas en esa casa, incluyéndolo a él, validando el dolor de ella con el suyo propio. El gesto de normalización fue crucial. Lentamente, la puerta se abrió solo lo suficiente para que una mano enguantada tirara de la taza hacia adentro, un tratado de paz silencioso firmado con el aroma de café tostado. La tormenta nocturna había pasado, pero había dejado claro que las cicatrices internas eran tan profundas como las que el velo escondía. El clima comenzó a cambiar drásticamente, con nubes pesadas y oscuras acumulándose en el horizonte, prometiendo una de esas tormentas de verano que transforman el desierto en un mar de lodo y furia eléctrica. El aire se volvió eléctrico y pesado, aumentando la irritabilidad y la tensión física, haciendo que incluso los animales en el pasto se pusieran inquietos y ariscos. Silas trabajaba el doble para reforzar el techo del granero y almacenar leña, con sus movimientos volviéndose más bruscos y apresurados bajo la presión atmosférica que parecía aplastar el valle. Elena sentía el
Cambio en el aire. La caída de presión disparaba dolores fantasmas en sus cicatrices, y el oscurecimiento precoz del día sacaba a flote una ansiedad antigua. La naturaleza estaba conspirando para cerrar el cerco, forzándolos a un confinamiento más íntimo e inevitable dentro de las paredes del refugio de piedra. Silas estaba cortando leña en la parte trasera de la casa, con el hacha subiendo y bajando con un ritmo violento, intentando agotar la frustración de no saber cómo curar a la mujer que vivía bajo su techo. El sudor corría por su rostro, ardiendo en los ojos, y su mente divagaba entre la preocupación por la tormenta y la imagen de Elena encogida en la habitación. Fue en un momento de distracción fatal, cuando el trueno retumbó a lo lejos, que el hacha se desvió en un nudo de la madera y la hoja afilada encontró la carne de su pierna, justo por encima de la bota. El corte fue profundo e inmediato, la sangre brotando oscura y caliente sobre el suelo seco, el dolor llegando un segundo después como un destello blanco que lo hizo soltar la herramienta y caer de rodillas. Maldijo, apretando la herida con las manos sucias, pero la sangre escapaba por entre sus dedos con una rapidez alarmante, señalando que no lograría detener aquello solo. Se arrastró hacia la cocina, dejando un rastro carmesí en el suelo que Elena había limpiado con tanto celo, con su respiración saliendo en jadeos de dolor y esfuerzo. Intentó alcanzar los trapos limpios y la botella de alcohol en el armario, pero el mareo lo golpeó con fuerza, haciéndolo derribar una silla con un estruendo que resonó por la casa silenciosa. Gruñó, intentando mantenerse consciente, sabiendo que desmayarse allí, sangrando de esa manera, podría ser una sentencia de muerte lenta. «Elena», llamó él, con la voz débil y ronca. No una orden, sino un pedido de socorro que jamás imaginaría hacer. El silencio que siguió fue aterrador, cada segundo pareciendo una hora mientras su vida manchaba las tablas de madera, y cerró los ojos, resignado a su terquedad solitaria. La puerta de la habitación se abrió, no despacio como de costumbre, sino con un ímpetu de urgencia, y Elena surgió en el pasillo, con el velo balanceándose con su movimiento rápido. Vio la sangre, mucha sangre, y por un instante se paralizó, el trauma del cuerpo herido chocando con la necesidad del presente. Pero la visión de Silas vulnerable rompió su bloqueo. Corrió hacia él, arrodillándose en la sangre sin importarle el vestido. Sus manos, enguantadas, moviéndose con una eficacia sorprendente mientras rasgaba la pierna del pantalón de él para exponer el corte. Silas intentó hablar, decir que estaba bien, pero ella lo calló con un gesto firme, sus manos presionando un paño limpio sobre la herida con una fuerza que él no sabía que ella poseía. Por primera vez, el contacto físico entre ellos no era de miedo o violencia, sino de salvación desesperada, uniéndolos a través del dolor y de la urgencia de sobrevivir. Ella trabajó en silencio, limpiando la herida con alcohol mientras él apretaba los dientes para no gritar, sus dedos ágiles manipulando la aguja y el hilo para cerrar la carne abierta. Silas la observaba a través de la niebla de dolor, notando cómo ella no retrocedía ante la sangre o la visión visceral de la carne expuesta. Una ironía amarga considerando cuánto se escondía ella. El velo impedía que él viera sus ojos, pero la inclinación de su cabeza y la tensión en sus hombros mostraban un enfoque absoluto, una dedicación que trascendía la simple obligación. Cuando ella terminó, vendando la pierna con tiras firmes, permaneció allí, arrodillada, con las manos reposando levemente sobre el vendaje, verificando si el sangrado se había detenido. Silas extendió la mano y en un impulso tocó el guante de ella, sus dedos ásperos contra la tela fina, un agradecimiento mudo que cargaba más peso que cualquier discurso. Elena retiró la mano despacio, no con repulsión, sino con una timidez renovada ahora que la crisis había pasado, levantándose para lavar la sangre de sus guantes en la palangana. Silas permaneció en el suelo, apoyado en el armario, observándola moverse por la cocina, la barrera entre ellos irrevocablemente alterada por la intimidad de la sangre compartida. «Tienes buenas manos», dijo él, con la voz aún temblorosa por el shock. «Manos de quien sabe arreglar lo que está roto». Ella se detuvo por un instante, de espaldas a él, y él juró ver que sus hombros se relajaban mínimamente, aceptando el elogio no como una lisonja, sino como un reconocimiento de su utilidad y valor. Aquel incidente forzó una nueva realidad. Él la necesitaba tanto como ella lo necesitaba a él, equilibrando la balanza de poder que hasta entonces pendía solo hacia el lado de él. En los días que siguieron a la lesión, la dinámica de la casa sufrió una mutación sutil, pero profunda. Silas,
ahora cojeando y dependiente de ayuda para tareas simples, pasaba más tiempo dentro de casa. Comenzaron a hacer las comidas en la misma habitación, él sentado a la mesa y ella en una silla cerca de la ventana, de espaldas a él, levantando el velo solo lo suficiente para comer. El sonido de los cubiertos golpeando los platos no era más un ruido solitario, sino un dueto vacilante de convivencia, llenando el vacío con la prueba auditiva de la presencia del otro. Silas contaba sobre el ganado, sobre las reparaciones que necesitaban hacerse, y a veces, solo a veces, ella respondía con un asentimiento de cabeza o un sonido afirmativo suave. La pared invisible de silencio estaba siendo desmontada ladrillo por ladrillo, sustituida por una rutina de compañerismo cauteloso que nacía de la necesidad mutua. Silas comenzó a hablar más abiertamente sobre sus propios monstruos, revelando la cicatriz en su alma dejada por la muerte de su familia años atrás y por la soledad que él había elegido como castigo. La gente en la ciudad, ellos ven lo que quieren ver, dijo él una noche, mirando la espalda de ella, pero son ciegos a lo que realmente importa. Creen que la belleza es una piel tersa, pero yo aprendí que la belleza es lo que sobrevive. Elena se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca, absorbiendo las palabras de él, sintiendo que él no estaba hablando solo de sí mismo, sino redefiniendo el concepto de monstruosidad para incluirla en la esfera de lo humano. Por primera vez, sintió que el velo escondía su rostro, pero no su esencia, y que aquel hombre rudo estaba viendo a través de la tela negra con una claridad que la asustaba y la atraía simultáneamente. Fue en una tarde gris que Elena emitió su primer sonido voluntario de comunicación, no un grito o llanto, sino una melodía tarareada muy bajo mientras cosía. Silas estaba leyendo en el rincón de la sala y se detuvo, conteniendo la respiración para no interrumpir aquel hilo frágil de humanidad que emanaba de ella. Era una canción de cuna antigua, triste y dulce, que hablaba de pérdida y esperanza, revelando una voz que, aunque oxidada por el desuso, poseía una pureza cristalina. Él no comentó, no miró, solo cerró los ojos y dejó que la música de ella lavara el cansancio de sus huesos. Un regalo auditivo que valía más que cualquier oro. Aquel zumbido suave era la prueba de que ella estaba comenzando a sentirse lo suficientemente segura para ocupar el espacio sonoro de la casa, reivindicando su lugar en el mundo de los vivos. El cielo afuera, sin embargo, no compartía aquella paz creciente. La tormenta que amenazaba desde hacía días finalmente llegó a su apogeo, transformando el día en noche. Nubes negras como tinta se tragaron el valle, y el viento comenzó a aullar con una ferocidad que hacía que las ventanas temblaran en sus marcos, poniendo a prueba la resistencia del refugio de piedra. La presión atmosférica cayó abruptamente, un peso físico que presionaba los oídos y señalaba la llegada de una violencia elemental inminente. Silas se levantó, cojeando hasta la ventana, observando los relámpagos rasgar el horizonte, sabiendo que aquella noche sería larga y que la casa sería puesta a prueba. Elena recogió sus materiales de costura, con sus movimientos volviéndose rápidos y nerviosos nuevamente, el ruido del trueno actuando como un detonante para sus traumas de fuego y destrucción. La atmósfera dentro de la casa quedó cargada de electricidad estática y emocional, la tensión de lo no dicho alcanzando una masa crítica que reflejaba la tormenta que se formaba afuera. Era el momento de calma antes de la ruptura inevitable, donde el mundo parece contener la respiración antes de soltar el grito final. Silas miró a Elena, encogida en el rincón más oscuro de la sala, y sintió que la barrera final entre ellos, el velo y el secreto que él escondía, estaba a punto de ser confrontada por la fuerza de la naturaleza. Un trueno ensordecedor sacudió los cimientos de la casa, apagando las linternas con el desplazamiento de aire y sumergiéndolos en la oscuridad total, dejando solo los destellos de los relámpagos para iluminar el camino hacia la verdad. La tormenta se desató sobre el refugio de piedra con la furia de un dios vengativo, transformando el mundo exterior en un vórtice de agua, viento y ruido ensordecedor. Cada trueno que explotaba sobre el valle sacudía las paredes de madera sólida, como si fueran hechas de papel, haciendo que los vidrios de las ventanas vibraran en una frecuencia aterradora. Para Elena, encerrada en su habitación oscura, el sonido no era solo clima, era el rugido del fuego que la había consumido años atrás, el crujido de las vigas cayendo, el grito de un pasado que se negaba a morir. Estaba encogida en el rincón más alejado de la ventana,
con las manos presionadas contra los oídos cubiertos por el velo, el cuerpo sacudido por espasmos violentos de puro pánico. La oscuridad de la habitación era total, rota, solo por los destellos intermitentes de los relámpagos que proyectaban sombras grotescas y danzantes en las paredes, monstruos de luz que parecían querer agarrarla. Silas estaba en la sala principal, intentando encender una lámpara de queroseno con manos que temblaban ligeramente, no por miedo a la tormenta, sino por una angustia creciente ante el silencio que venía del cuarto de ella. Sabía que el ruido estaba desgarrando la mente de ella. Sabía que para alguien marcado por el fuego y la catástrofe, aquella violencia elemental era un detonante insoportable. Cuando finalmente la llama de la lámpara prendió, lanzando una luz amarillenta y trémula sobre los muebles, escuchó, en un intervalo breve entre los truenos, un gemido agudo viniendo del pasillo. No era un sonido humano común. Era el sonido de un animal herido atrapado en una trampa. Un sonido de desesperación absoluta que perforó su corazón más profundamente que cualquier bala. Tomó la lámpara y caminó hacia la puerta de la habitación. La decisión tomada no por la lógica, sino por un imperativo moral de protección. Se detuvo frente a la puerta, cerrada, con la madera fría bajo su mano pareciendo vibrar con la tensión que emanaba desde adentro. Una barrera física que separaba su fuerza de la fragilidad de ella. Normalmente, respetaría el límite, retrocedería a su soledad y la dejaría lidiar con sus demonios. Pero esa noche, el aislamiento parecía un crimen, una negligencia imperdonable. «¿Elena?», llamó, elevando la voz para competir con el viento aullante. Pero la única respuesta fue el sonido de respiración hiperventilada y el llanto, ahogado que hablaba de un colapso inminente. Giró el pomo, descubriendo que, por primera vez desde la llegada de ella, la traba no estaba pasada, tal vez porque el miedo la había paralizado antes de que pudiera garantizar su seguridad. Empujó la puerta despacio, la luz de la lámpara invadiendo el santuario de sombras, revelando la escena que rompería cualquier rastro de su indiferencia. Elena estaba en el suelo, prensada entre la cama y la pared, una pequeña montaña de tela negra temblando, violentamente, intentando desaparecer en las grietas del suelo. El velo estaba torcido, enredado en sus brazos, asfixiándola mientras luchaba por respirar, atrapada en un ciclo de terror donde el presente y el pasado se fundían. Silas entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí para ahogar el sonido de la tormenta, creando una burbuja de silencio relativo donde solo existía la respiración de ellos. No se quedó de pie, imponente. Puso la lámpara en el suelo, a una distancia segura, y se arrodilló, bajando al nivel de ella, volviéndose más pequeño, menos amenazante. Vio cómo ella se encogió aún más al percibir su presencia, esperando el golpe, el grito o la burla, condicionada por un mundo que solo le había ofrecido dolor. «Soy yo, Silas. Estoy aquí», dijo él, con la voz baja y ronca, intentando inyectar una calma que él mismo apenas sentía ante el sufrimiento de ella. No intentó tocarla inmediatamente, sabiendo que cualquier contacto súbito podría ser interpretado como ataque, en aquella mente fragmentada por el pánico. Solo permaneció allí, una presencia sólida e inmóvil, un ancla de realidad en medio del caos sensorial que la estaba ahogando. Un relámpago iluminó la habitación con una luz blanca y dura, y Elena soltó un grito, cubriéndose la cabeza con los brazos, reviviendo el momento en que el techo en llamas se derrumbó sobre ella. Silas no aguantó más la distancia, extendió la mano y sostuvo el hombro de ella con firmeza, no para atrapar, sino para sostener las piezas que parecían estar deshaciéndose. El toque de él fue como un choque eléctrico, haciéndola congelarse instantáneamente, el llanto trabándose en la garganta mientras procesaba el peso de aquella mano grande y caliente. Silas sintió los huesos frágiles de ella bajo las capas de tela, la delgadez de quien cargaba el peso del mundo, y sintió una ola de ternura feroz subirle por el pecho. «Respira, Elena. Es solo un trueno. Es solo ruido. El fuego terminó», susurró él, acercándose un poco más, usando su cuerpo para bloquear la visión de la ventana y de los destellos. Ella comenzó a relajarse mínimamente, con la respiración aún irregular, pero el pánico ciego dando lugar a una conciencia trémula de que no estaba sola en el infierno. Volvió el rostro cubierto en dirección a él, el velo negro actuando como una mortaja que la separaba de la vida, una barrera que esa noche parecía súbitamente insoportable para él. Silas miró aquella tela oscura que absorbía la luz de la lámpara y sintió una rabia profunda, no hacia ella,
sino hacia lo que aquel paño representaba: la vergüenza impuesta, el exilio, la mentira de que ella no merecía ser vista. Sabía que mientras ella se escondiera detrás de aquello, el miedo nunca se iría, y que la tormenta afuera era solo un reflejo de la tormenta interna que ella cargaba. «No necesitas esconderte de mí», dijo él, las palabras saliendo con una gravedad que parecía detener el tiempo dentro de la habitación. Movió la mano del hombro de ella al brazo, bajando suavemente hasta encontrar la mano enguantada de ella, entrelazando sus dedos callosos en los de ella con una intimidad que desafiaba cualquier contrato. Estaba pidiendo más que confianza. Estaba pidiendo la rendición total de sus defensas. Elena tembló, pero no retiró la mano. Había algo en la voz de él, una promesa implícita de seguridad que ella nunca había escuchado antes, algo que despertaba una esperanza peligrosa y dolorosa. El corazón de ella latía contra las costillas, como un pájaro enjaulado, el miedo al rechazo luchando contra el deseo desesperado de ser conocida, de ser absuelta de su supuesta monstruosidad. Silas soltó la mano de ella y llevó los dedos hasta el borde del velo, cerca del cuello, deteniéndose allí, pidiendo permiso sin palabras, dejando claro que la elección final era de ella. El silencio se estiró, tenso y vibrante, cada segundo cargado con el peso de años de soledad y juicio. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, ella dejó de retroceder, un gesto de consentimiento que exigió más coraje que enfrentar cualquier fuego. Con una lentitud ceremonial, Silas comenzó a levantar la tela pesada, sus manos moviéndose con la delicadeza de quien manipula una reliquia sagrada y quebradiza. El paño se deslizó sobre los hombros de ella, subiendo por la barbilla, revelando primero la boca, los labios pálidos y temblorosos, después la nariz, y finalmente, los ojos cerrados con fuerza, cuando el velo cayó hacia atrás, revelando el rostro completo a la luz suave de la lámpara. El mundo de Silas se detuvo. No hubo sonido, ni respiración, solo la imagen cruda delante de él. El lado izquierdo del rostro de ella era de una belleza melancólica e intocada, piel suave y rasgos finos. El lado derecho era un mapa de devastación, la piel estirada y derretida, cicatrices gruesas y rojas que desfiguraban el párpado y la mejilla, marcas de una batalla brutal por la supervivencia. Él no retrocedió, ni un milímetro. Sus ojos recorrieron cada centímetro de aquel paisaje de dolor, absorbiendo la realidad de la carne marcada, sin el filtro del horror que ella esperaba y temía. Vio la brutalidad de lo que el fuego había hecho. Sí, pero vio también la cicatrización, la prueba biológica de que la vida había insistido en continuar donde debería haber acabado. Para Silas, aquellas marcas no eran fealdad, eran la firma de la resiliencia, la prueba visible de que ella había enfrentado lo peor que el mundo podía ofrecer y aún estaba allí, respirando frente a él. Sintió una admiración avasalladora, un respeto que trascendía la atracción física y tocaba algo espiritual y profundo. Permaneció inmóvil, permitiendo que ella sintiera su mirada, permitiendo que el silencio dijera lo que las palabras aún no lograban formular. Elena mantuvo los ojos cerrados, las lágrimas escurriendo por las cicatrices y por la piel lisa, esperando el sonido inevitable de asco, el suspiro de repulsión, el movimiento de él levantándose para irse. Cada segundo de silencio era una tortura, una agonía suspendida donde ella imaginaba la expresión de horror en el rostro de él, confirmando que ella era, de hecho, el monstruo que la ciudad decía. Pero el sonido no llegó. En su lugar, sintió un calor acercarse, la presencia de él invadiendo su espacio personal de una manera que no era agresiva, sino envolvente. Sintió la respiración de él cerca de su rostro, y entonces sucedió lo imposible. El toque caliente y áspero de un pulgar humano reposando suavemente sobre la piel más dañada de su mejilla. Silas trazó la línea de la cicatriz principal con el pulgar, un gesto de cariño tan profundo y chocante que hizo que Elena abriera los ojos en un sobresalto, el aire huyendo de sus pulmones. Encontró los ojos de él a centímetros de los suyos, y lo que vio allí no fue piedad, ni asco, ni miedo, vio agua. Los ojos de Silas, siempre tan duros y secos como el desierto, estaban llenos de lágrimas no derramadas, brillando a la luz de la lámpara con una emoción cruda y honesta. Él estaba mirando la cicatriz no como un defecto, sino como si estuviera tocando algo precioso, algo que exigía reverencia. Su mano cubría la deformidad no para esconderla, sino para acunarla, reivindicando esa parte de ella también. Dijeron que traías el infierno en el rostro,
La voz de Silas se quebró, embargada por una emoción que él contenía desde hacía décadas, una represa que finalmente cedía. Continuó acariciando la piel marcada, sus dedos leyendo la historia de dolor de ella como si fuera braille, conectándose con el sufrimiento de ella a través de su propia soledad. Yo no veo ningún infierno, Elena. Solo veo a alguien que atravesó el fuego y tuvo el coraje de continuar viva. Las palabras flotaron en el aire, absolutas y transformadoras, reescribiendo la narrativa que ella se repetía a sí misma todas las noches frente al espejo cubierto. Él inclinó la frente hasta apoyarla en la de ella, uniéndolos en un pacto físico, ignorando completamente la diferencia entre la piel lisa y la piel quemada. «Es la cosa más hermosa que he visto», susurró él, y la verdad en su voz era innegable. Aquella frase fue la llave que abrió la última puerta cerrada dentro de Elena. Su resistencia se desmoronó completamente, no en miedo, sino en un alivio avasallador. El llanto que vino a continuación no fue el gemido contenido de antes, sino un llanto libertador, profundo y sonoro, que sacudió todo su cuerpo. Agarró la camisa de Silas con las dos manos, atrayéndolo más cerca, escondiendo el rostro en su pecho, mojando la tela con lágrimas que, por primera vez, no eran de vergüenza. El monstruo que vivía en su mente comenzó a morir allí, sofocado no por el odio, sino por la aceptación radical de un hombre que veía el alma antes que la cáscara. Lloró por todos los años de oscuridad, por cada insulto, y lloró porque, en aquel abrazo, finalmente se sintió humana de nuevo. Silas envolvió los brazos alrededor de ella, atrayéndola a su regazo, envolviéndola completamente como una muralla contra el mundo, meciéndola levemente mientras ella sollozaba. No intentó hacer que parara. Sabía que aquel llanto era necesario, que era el veneno saliendo de la herida, la limpieza final antes de la cura. Sintió el cuerpo de ella relajarse contra el suyo, la rigidez del miedo disolviéndose en el calor del contacto, la confianza floreciendo en el suelo improbable de aquella tormenta. Besó la parte superior de su cabeza, sintiendo el olor a jabón y tristeza, y se prometió silenciosamente a sí mismo que nadie jamás la haría sentirse deforme de nuevo mientras él respirara. Eran dos rotos que juntos formaban algo entero e indestructible. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, los truenos aún sacudían la tierra y la lluvia azotaba el techo, pero dentro de la habitación, el sonido parecía distante, irrelevante. El miedo al fuego y al ruido había sido sustituido por una nueva realidad, donde la presencia de él era el único escudo necesario. El velo yacía olvidado en el suelo, un charco de tela negra sin vida y sin poder, descartado como una piel vieja que ya no servía. La luz de la lámpara, antes débil y trémula, ahora parecía brillar con una estabilidad dorada, iluminando a la pareja abrazada en el suelo como si fuera una hoguera sagrada. El símbolo del fuego, que antes era destrucción y trauma, se transmutaba allí en la llama de la lámpara. Calor, luz y hogar. Silas se apartó levemente solo, para mirar a los ojos de Minocem. Ella nuevamente, viendo que el terror había desaparecido, sustituido por un agotamiento pacífico y una gratitud luminosa. Pasó la mano por el lado quemado del rostro de ella una vez más, deliberadamente, normalizando el toque, haciendo que ella sintiera que esa parte de ella también era amable. Elena cerró los ojos ante el toque, no para huir, sino para saborear la sensación, una sonrisa minúscula y trémula apareciendo en sus labios. «Gracias», susurró ella, con la voz ronca, la primera palabra real que le dirigía a él sin la barrera de la puerta o del velo. No era un agradecimiento por salvarla de la subasta, sino por salvarla de sí misma. Permanecieron allí mientras la tormenta perdía fuerza, transformándose en una lluvia constante y rítmica que sonaba como una canción de cuna sobre el techo de zinc. La oscuridad de la noche ya no era aterradora, era solo el telón de fondo para la luz que habían encendido entre sí. Silas sintió una paz que no experimentaba desde hacía años, la sensación de que el refugio de piedra finalmente hacía honor a su nombre. La ayudó a levantarse del suelo, con sus movimientos aún cuidadosos, pero ahora cargados de una intimidad natural, de quien tiene el derecho de cuidar. La guió hasta la cama, haciéndola sentar, y tiró de la colcha sobre sus hombros, cubriéndola con confort, no con escondite. Elena se acostó, con el rostro expuesto al aire y a la luz, sintiendo una extrañeza libertadora ante la ausencia de la tela que había sido su segunda piel por tanto tiempo. Miró a Silas,
que se sentó en la silla al lado de la cama, vigilando su sueño no como un carcelero, sino como un guardián devoto. La mirada de él era un espejo donde ella se veía no rota, sino remendada con oro, como la técnica japonesa de kintsugi, donde las fracturas hacen que la pieza sea más valiosa. Extendió la mano fuera de las mantas y él la sostuvo inmediatamente, un vínculo físico que los mantuvo conectados mientras el sueño la vencía. La cicatriz aún estaba allí, el dolor del pasado aún existía, pero había perdido su aguijón. Ella ya no era la quemada, era solo Elena. La lámpara ardía abajo, el aceite llegando a su fin, pero la luz que importaba ya estaba encendida, y no se apagaría con el viento o la falta de combustible. Silas observó el pecho de ella subir y bajar en un ritmo tranquilo, el sueño sin pesadillas finalmente llegando para ella, y sintió su propio corazón desacelerar al compás. Sabía que el día siguiente traería nuevos desafíos, que la ciudad aún era cruel y que el camino sería largo, pero nada de eso importaba en aquella habitación silenciosa. Habían cruzado el punto de no retorno, el giro moral donde la compasión se transformó en amor y la vergüenza se transformó en dignidad. La tormenta había pasado, lavando el mundo allá afuera y adentro. Dos almas habían sido bautizadas de nuevo, no por el agua, sino por la aceptación. El sonido de la lluvia disminuyó hasta volverse un susurro, y el primer indicio de claridad comenzó a surgir en la ventana, una promesa grisácea de mañana. Silas no soltó la mano de ella, decidido a hacer la primera cosa que ella vería al despertar, la prueba viva de que la noche anterior no había sido un sueño febril. El velo en el suelo parecía ahora solo un pedazo de trapo sucio, desprovisto de su poder místico de opresión, listo para ser quemado o tirado. La transformación estaba completa. El aislamiento se había roto. La verdad había sido revelada, y en lugar del horror, había florecido algo, raro y resistente. El desierto allá afuera podía ser árido, pero dentro del refugio de piedra, la vida había encontrado una manera de brotar de las cenizas. La mañana siguiente nació con una claridad absoluta. El cielo lavado por la tormenta, exhibiendo un azul profundo e imposible, libre del polvo sofocante que solía cubrir el valle como una mortaja eterna. El sol entraba por la ventana de la habitación no como un intruso severo, sino como una bendición cálida, tocando la piel del rostro de Elena que, por primera vez en años, estaba expuesta al aire libre durante el día. Se despertó despacio, el pánico habitual del amanecer sustituido por una extraña ligereza, tanteando su rostro instintivamente y encontrando solo su propia piel, sin la barrera áspera del velo. La tela negra yacía en el suelo, un charco oscuro y sin vida, mientras ella respiraba el aire fresco que entraba por la rendija de la ventana, sintiendo el olor a tierra mojada y pino, el perfume inequívoco de un mundo que había sido limpiado y perdonado por la lluvia nocturna. Al salir de la habitación, el silencio de la casa ya no era el vacío opresivo de la soledad, sino una quietud doméstica y reconfortante, puntuada por el crepitar suave de la leña en la estufa de la cocina. Elena caminó por el pasillo, sus pies descalzos sintiendo la madera fría, sin la urgencia de esconderse en las sombras, permitiendo que la luz de la mañana iluminara su rostro por completo, cicatrices y todo. Encontró a Silas en la cocina, de espaldas, preparando el café con la misma rutina metódica de siempre, pero había un cambio en su postura, una relajación en los hombros que antes cargaban el peso del mundo. Cuando él se volvió y la vio, parada a la luz del día sin ninguna cobertura, no vaciló, no desvió la mirada y, lo más importante, sonrió. Una sonrisa breve y genuina que iluminó sus ojos cansados, validando el coraje de ella de aparecer como realmente era. El desayuno fue un ritual de nueva comunión, donde el simple acto de partir el pan y servir el café ganó una dimensión sagrada de aceptación mutua y normalidad conquistada. Sentados a la mesa, uno frente al otro, sin velos o periódicos levantados como barreras, compartieron el silencio cómodo de quien ya no necesita palabras para explicarse. Silas observaba cómo la luz incidía sobre el rostro de ella, viendo cómo la cicatriz brillaba, no como un defecto, sino como la textura de una vida vivida, parte integrante de la mujer que él había aprendido a admirar. Elena, por su parte, sostenía la mirada de él, sintiendo la vergüenza evaporarse bajo el calor de aquella atención gentil, percibiendo que la monstruosidad que ella temía solo existía en los ojos de quien no sabía amar. Tras la comida, Elena sintió una necesidad física de confrontar al último fantasma que acechaba la casa.
los espejos cubiertos, símbolos de su autorrechazo. Caminó hasta el pequeño espejo del pasillo, el mismo que Silas casi había descubierto días atrás, y sostuvo la punta del trapo percudido que ocultaba el vidrio. Sus manos temblaron levemente, no de miedo, sino de anticipación, como alguien a punto de conocer a un extraño importante. Con un movimiento firme, tiró del trapo, dejándolo caer al suelo, y se forzó a mirar directamente al reflejo que emergió de la superficie plateada. Lo que vio no fue a la quemada que la ciudad describía, sino a una mujer con ojos brillantes y tristes, un rostro dividido entre la suavidad y la dureza, una sobreviviente que finalmente se encaraba a sí misma con compasión. Silas apareció detrás de ella en el reflejo, su figura grande y protectora llenando el marco, no para eclipsarla, sino para estar al lado de ella en esa reintegración visual. Puso las manos en los hombros de ella, mirando al espejo y encontrando los ojos de ella en el vidrio, transmitiendo el mensaje silencioso de que le gustaba lo que veía. ¿Ves?, preguntó en voz baja, su voz vibrando cerca del oído de ella. No hay nada que temer aquí, solo nosotros. Elena tocó su propio rostro en el vidrio frío, trazando el contorno de la cicatriz con los dedos, aceptando finalmente que aquella marca no era el fin de su historia, sino solo un capítulo difícil que ella había superado. El espejo, antes un enemigo cruel, se convirtió en una herramienta de verdad, reflejando no solo la apariencia, sino la nueva dignidad que ella vestía. Decidida a sellar esta transformación con un acto concreto, Elena volvió a la habitación y recogió el velo negro del suelo, sosteniendo la tela pesada que había absorbido tantas lágrimas y tanto calor sofocante. Lo llevó al porche trasero, donde Silas había encendido una pequeña hoguera para quemar las ramas secas derribadas por la tormenta de la noche anterior. El aire afuera estaba vibrante y limpio, y el sol de la mañana calentaba las piedras del patio, creando un contraste perfecto con la oscuridad de la tela que ella cargaba. Silas dejó de trabajar y la observó, entendiendo inmediatamente la intención de ella, apoyándose en el mango del hacha en una vigilia silenciosa de respeto. Sin ceremonia ni drama, ella arrojó el velo a las llamas, observando el fuego lamer la tela negra, consumiendo la vergüenza y la barrera en una columna de humo gris que subió rápidamente hacia el cielo azul. La destrucción del velo marcó el inicio de una nueva era para el refugio de piedra. Pasaron el resto de la mañana trabajando lado a lado en las reparaciones del rancho. Elena, vistiendo un vestido simple y sin guantes, ayudaba a recoger los escombros, sus manos hábiles y fuertes trabajando la tierra y la madera con una competencia que sorprendió a Silas. Repararon la cerca rota, con el sudor corriendo por sus rostros, el esfuerzo físico sirviendo como un pegamento que unía sus existencias en un propósito común de reconstrucción. Ya no había el trabajo de él y el escondite de ella. Había solo la vida de ellos, construida con esfuerzo compartido bajo la luz del sol. Cada clavo martillado y cada rama removida era una afirmación de que estaban echando raíces profundas, no como fugitivos, sino como dueños de su destino. Al mediodía, pararon para descansar bajo la sombra del porche, bebiendo el agua fresca del mismo pozo que días antes había servido para el baño solitario de ella. Silas observó a Elena beber, el agua escurriendo por la barbilla y brillando en la piel marcada, y sintió una paz que jamás había imaginado ser posible en su vida árida. Tomó un pañuelo, y con una naturalidad doméstica, secó el rostro de ella, un gesto simple que cargaba más intimidad que cualquier declaración romántica. La ciudad va a hablar, dijo él, probando la realidad del futuro. Van a mirar y van a juzgar. Elena bajó la taza, miró hacia el camino que llevaba a Dust Creek y luego hacia él, una sonrisa tranquila curvando sus labios. Deja que miren, respondió ella, con la voz firme. Ellos nunca verán lo que nosotros vemos. La tarde trajo una calma dorada, el sol comenzando a descender y bañando el valle en tonos de ocre y violeta. Los mismos colores que antes parecían amenazadores y ahora parecían una pintura de bienvenida. Silas la invitó a caminar hasta el límite de la propiedad, donde la tierra se elevaba y ofrecía una vista completa del horizonte vasto e indomable. Caminaron despacio, el brazo de ella entrelazado en el de él, no buscando apoyo por debilidad, sino por conexión, sintiendo la textura del abrigo de él contra la piel. El viento soplaba suavemente, moviendo los cabellos de ella que, por primera vez, bailaban libres sin la restricción de la capucha o del velo. Se detuvieron en lo alto de la colina,
dos siluetas recortadas contra la inmensidad, reivindicando su lugar en el mundo, ya no como parias, sino como reyes de su propio reino silencioso. Allá arriba, mirando hacia la vastedad de Nuevo México, Silas rompió el silencio con un recuerdo que necesitaba ser resignificado para cerrar el ciclo de dolor. Aquel dinero, comenzó él, mirando a lo lejos, lo que arrojé en aquel barril. Todos dijeron que pagué demasiado caro por una mercancía dañada. Se volvió hacia ella, sosteniendo su rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando la línea donde la piel lisa encontraba la cicatriz, venerando la frontera entre el pasado y el presente. Estaban equivocados. Fue la mayor ganga de mi vida. Compré un mundo entero por el precio de unos pocos dólares. Elena rió, un sonido claro y libre que se mezcló con el viento. Y por primera vez, el recuerdo de la subasta no trajo dolor, solo la conciencia de que aquel había sido el momento en que su suerte había cambiado. La conexión entre ellos se profundizó, mientras el sol tocaba la línea de las montañas. El ciclo del día cerrándose no con miedo a la noche, sino con la promesa del descanso compartido. Silas la atrajo hacia un abrazo, y allí, bajo el cielo abierto que había sido testigo de tanta soledad, la besó. No fue un beso de pasión febril, sino un sello de devoción, comenzando en la frente, bajando por la mejilla marcada, besando la cicatriz con una reverencia deliberada, y finalmente, encontrando los labios de ella. Fue la cura final, la prueba física de que cada centímetro de ella era deseado y sagrado. Elena cerró los ojos y sintió el calor del amor disolver el último rastro de frío que habitaba sus huesos. Ella ya no era definida por el fuego que la había quemado, sino por el fuego que ahora la calentaba. Mientras volvían a la casa, las ventanas del refugio de piedra brillaban, con la luz de las lámparas que habían dejado encendidas, faros de esperanza en la oscuridad creciente del desierto. La casa parecía diferente ahora. Ya no era una fortaleza contra el mundo, sino un hogar, un espacio que respiraba y acogía, transformado por la presencia femenina y por la aceptación masculina. El sonido de los coyotes comenzó a lo lejos, pero esta vez no sonaba como un lamento solitario, sino como la música salvaje de la tierra que habitaban juntos. Subieron los escalones del porche, sus botas golpeando al unísono en la madera, y se detuvieron un momento para mirar hacia atrás, hacia el camino vacío que un día había traído miedo y ahora solo traía silencio y paz. La transformación estaba completa no por un milagro divino que borrara las cicatrices, sino por el milagro humano de la empatía que las hacía irrelevantes ante el amor. Silas, el hombre de piedra, había encontrado su agua. Elena, la mujer de fuego, había encontrado su tierra firme. Entraron en la casa, cerrando la puerta no para esconderse del mundo, sino para preservar el calor que habían creado, dejando la noche afuera para quien no tenía la suerte de tener un refugio. El velo era ceniza en el patio, el espejo estaba descubierto en el pasillo, y la vida seguía su curso, imperfecta, marcada, pero innegablemente bella y real. La verdadera belleza, descubrieron, no era la ausencia de heridas, sino el coraje de curarlas de a dos. El ciclo se cerraba con la imagen final de ellos, sentados cerca de la chimenea, la luz de las llamas iluminando sus rostros sin distinción de belleza o fealdad, solo revelando la serenidad de quien encontró su lugar. Silas leía un libro en voz alta, su voz grave llenando la sala, mientras Elena cosía, ya no ropa para esconderse, sino cortinas nuevas para dejar entrar la luz. La tormenta había pasado, la subasta era un recuerdo distante, y lo que quedaba era la verdad simple y poderosa que la ciudad de Dust Creek jamás entendería. El amor no pide perfección, solo pide presencia. Y allí, en el silencio del desierto, la presencia de ellos era todo lo que importaba. La última imagen de la historia no fue la de un rostro perfecto, sino la de las manos de ellos unidas sobre la mesa. La mano callosa y grande de Silas envolviendo la mano fina y marcada de Elena. Era un monumento a la resiliencia humana, una prueba de que, incluso en las tierras más áridas y hostiles, la bondad puede florecer si hay alguien dispuesto a regarla con paciencia. La oscuridad afuera era inmensa, pero la luz dentro del refugio de piedra era suficiente para guiarlos por el resto de sus días. Habían vencido al mundo no con armas, sino con la decisión radical de ver el alma el uno del otro. Y así, en la quietud de aquella noche, el monstruo y el solitario desaparecieron para siempre, quedando solo el marido y la mujer.
6 meses después, la carreta de Silas bajó por la calle principal de Dust Creek en un sábado concurrido, pero esta vez el aire no parecía tan sofocante. Silas sostenía las riendas con la misma firmeza de siempre, pero a su lado, en el banco alto, Elena estaba sentada con la columna erguida, vistiendo un vestido azul del color del cielo de verano. No usaba velo. El lado derecho de su rostro estaba expuesto al sol y a las miradas de la ciudad, las cicatrices visibles para quien quisiera ver, pero su mirada estaba fija en el horizonte, tranquila e intocable. Un murmullo corrió por el porche del almacén. Los mismos hombres que habían reído en la subasta ahora callaban, desconcertados no por la deformidad, sino por la dignidad inquebrantable que ella irradiaba. Silas detuvo la carreta, bajó y le extendió la mano, ayudándola a bajar con la galantería de un caballero, y juntos caminaron por el medio de la calle con la cabeza en alto. Nadie se atrevió a decir una palabra, pues la felicidad de ellos era una armadura que ninguna burla podría penetrar. Compraron lo que necesitaban y partieron, dejando atrás una ciudad confusa y pequeña, regresando al vasto y libre mundo que habían construido el uno para el otro. Espero que esta historia haya impactado tu vida. Si es así, pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y dejen un like. Que Dios bendiga a todos.